¿A dónde llevan tus lágrimas? Quiero que veamos en dos situaciones en Génesis y miremos primero en Génesis capítulo 27. El escenario es Jacob, Esaú, hermanos, y Isaac y su esposa, los papás, los padres. Isaac ya un hombre anciano que era ciego. Entonces encontramos ahí en Génesis 27 cómo Jacob y su mamá hicieron una estrategia para robar la bendición de Esaú. Esaú era el primogénito. Esto era de bastante importancia, ya que el primogénito heredaba no solamente la mayor parte en cuanto a la parte material física, sino en cuanto a la autoridad de la casa. Eh, Muriendo Isaac, Esaú quedaría encargado y en cabeza de él vendría la bendición prometida del Mesías. Pero si él no era, entonces vendría a través de Jacob lo que en definitiva fue, ya que Jacob es el mismo Israel. Jacob obtiene algo que Dios quiere darle, pero a través de medios que Dios no prueba. Pero eso sucedió en Génesis 27 y cuando utilizamos medios que Dios no aprueba, eso genera cosas que no están bien. El pecado, dicho de otra manera, el pecado genera pecado. Génesis 27, versículo 30, Jacob había robado, había suplantado a su hermano, le había dicho al padre, yo soy Esaú, bendíceme, y el padre le bendijo. Y dice, versículo 30, aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, pero cuando lo hizo pensaba que era Esaú, su hijo mayor. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, pues se lo había solicitado su padre, y se lo llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces miren la reacción de Isaac, 32. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Le dijo, pues yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano. Isaac ya entendió lo que sucedió. Jacob vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que significa suplantador, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Estaba pensando en las lágrimas. ¿A dónde llevan las lágrimas? Esaú estaba bien al haber estado enojado con Jacob porque Jacob consiguió algo que Dios quería darle, pero a través del engaño. Dios no quiere el engaño, Dios no está de acuerdo con el engaño. Ahora, Esaú está enojado, Esaú está triste, Esaú está muy mal, está destrozado. La condición emocional de Esaú no la alcanzamos a entender a perfección porque desconocemos mucho de la cultura, pero estaba extremadamente triste, frustrado, amargado.
Y la pregunta es, ¿a dónde le llevaron sus lágrimas? Dice versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Hasta ahí. Miren a dónde pueden llegar el dolor, las lágrimas. Tal vez tú has conocido a alguien que ha sido víctima del abuso sexual. Y lo menciono, aunque el ejemplo es bastante distinto, pero con relación a que es una persona que ha sido quebrantada, herida profundamente, que ha llorado, que tiene heridas profundas en su alma y que a veces, estando en esa situación, se desea incluso la muerte de esa persona que me hizo daño. A mí no, a un hijo, a alguien, a mi hermano, a mi hermana. Entonces vienen ideas como de ojalá le pasara algo malo, ojalá hicieran lo mismo a él o a ella. O tal vez fui traicionado, entregué mis sentimientos a alguien y fui decepcionado, me fue infiel. Confié en alguien en el trabajo, algo que solamente se lo dije a él y me decepcionó. Ojalá también le pase algo bien malo. Y hay lágrimas que llevan a la amargura. La pregunta es, humanamente es entendible que sintamos rabia y frustración, pero nunca la amargura será una respuesta sana a un problema que hayamos tenido. Nunca el terminar bien de un dolor en resentimiento es sano para mí. La primera persona que se amarga soy yo. Esa persona que me hizo daño hace tantos años cuando yo era niño puede morirse, pueden enterrarlo 20 metros bajo tierra, pero yo seguir con el dolor en mi corazón, aunque la persona ya no está, porque el resentimiento está ahí. Esaú estaba totalmente frustrado. La pregunta es si a ti también te han llevado las lágrimas a sentimientos como este, de rabia, de enojo, de deseo de que pase algo malo a esa persona, de desquitarme con lo mismo, peor que lo que me hizo. Pues Esaú pasó por esa experiencia. La pregunta es si la has pasado tú. No es realmente nada bueno, te quita la paz. Seguramente de ahí en adelante muchas noches pasó Esaú pensando en vengarse, tanta rabia tenía con Jacob. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo tenía que hacer? ¿Cómo sufrimos cuando guardamos sentimientos como estos en el corazón? La pregunta es si tú tienes esos sentimientos hoy, allí dentro. A veces los disfrazamos, a veces decimos, eso es normal que yo lo sienta, pero realmente los disfrazamos y los ponemos un poquito bonitos para que no se vean tan feos, cuando en realidad son sentimientos que están quemándome por dentro. ¿A dónde llevan tus lágrimas? En Génesis 45 tenemos un ejemplo distinto de a dónde llevan las lágrimas. Génesis 45, versículo 1. Estamos ya más adelante con un sobrino de Esaú, o sea, un hijo de Jacob. ¿Con quién? Con José. ¿Recuerdan que José todo lo que pasó? José fue vendido por sus hermanos. José pasó de ser el hijo preferido de papá con túnicas de colores especiales para ser un esclavo en Egipto. Siendo esclavo en Egipto fue acusado de que iba a abusar de la esposa de Potifar, así que fue mandado a la cárcel de esclavo a preso.
de una situación difícil a otra peor. Pero cuando usted mira la vida de de José, usted no ve resentimientos o sentimientos negativos como los que encuentras, te asomas y encuentras en el corazón de Saúl. Ha pasado muchos años. Dios ya lo sacó de la cárcel y lo tiene como una persona importante en Egipto. Pero no es fácil lo que vivió José. No fue fácil. Yo quiero que usted por un momento se ponga en el lugar de que está en su casa y alguien lo sacó a la fuerza. No le dijo, venga, acompáñeme. No, lo toman, lo sacan a la fuerza y lo llevan lejos de su tierra, lejos de su familia, en unas condiciones muchísimo peor que las que tenía. La pregunta es, ¿qué siente usted ahora? Pues eso y peor sintió José, además de que pasaron cosas peores después. Y a pesar de haber vivido cosas como esas que ya estaban en su pasado, y ahora el presente de José era distinto, ya estaba como uno de los príncipes de Egipto, aún miremos qué había en el corazón de él. Génesis 45, versículo 1. Dice, cuando volvió a ver a sus hermanos después de tantos años, llegaron a Egipto, no le reconocieron, él ya era diferente, le habían conocido cuando tenía 17 años, ahora han pasado muchos años, su manera de vestir y el idioma que aprendió, todo le hace ver distinto. Versículo 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, porque quiso disimular que era el príncipe, que aún no se había manifestado a sus hermanos. Ellos le buscaban por ayuda porque había hambre y Egipto tenía comida. Entonces no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y entonces otra vez están las lágrimas. ¿Se acuerdan de que Saúl lloró? Y aquí versículo 2 dice, entonces se dio a llorar a gritos. Esaú lloró, José lloró, pero mire las lágrimas a lo que llevan. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, yo soy su hermano, el que ustedes vendieron. Vive aún mi padre. Sus hermanos estaban impactados con la noticia. No pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, no los voy a despedazar, no los voy a despedazar, quisiera hacerlo, no, tampoco quería hacerlo. Acercaos a mí, dijo, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no estén tristes, ni os pese haberme vendido acá. Escuchen, miren lo que dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Él no dijo, ustedes son unos desgraciados, ustedes son unos miserables. ¿Por qué lo hicieron? Ahora voy a aprovechar de mi autoridad y los mandaré a la cárcel. Como yo estuve en la cárcel tanto tiempo, ustedes van a estar el doble o el triple. No, no hizo eso. Él les dijo, miren, entendí por qué. Entendí, pero seguramente entendió después. ¿Cuándo después? Cuando hubo hambre en Egipto, ¿se acuerdan del sueño que tuvo Faraón de las vacas flacas, las vacas gordas, que las vacas flacas representaban 7 años de hambre, pero las vacas gordas representaban 7 años de abundancia? Primero iba a haber abundancia, después escasez en Egipto y en toda esa tierra, que también llegó el hambre a donde estaba la familia de Jacob. Y fue así que, descifrando el sueño de Faraón, José fue designado como líder en Egipto y por eso los hermanos llegan allá buscando comida. Pero entendió José que Dios le llevó allá
para algo, para cuidar de su familia. Dice, para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros, para preservación de vida. ¿Ven ustedes ahí un corazón lleno de amargura? ¿Ven ustedes ahí rabia contra sus hermanos? No. Si no hubiera estado aquí José, sino el que hubiera estado era Esaú, que hubiera pasado con esos pobres hermanos. Se hubieran arrepentido de verdad de lo que habían hecho. Pero no fue así. Miren el versículo 14. Cuando vio a su hermano, ellos eran medio hermanos, los hermanos de José eran medio hermanos porque eran hijos de papá, pero con diferente mamá, pero era diferente con Benjamín. José y Benjamín eran hijos del mismo papá y la misma mamá. Entonces, versículo 14, se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Miren, hay dos caminos para las lágrimas. Uno es el rencor y el otro es entregar ese dolor a Dios. Dios, no entiendo por qué pasa esto. No entiendo por qué me hicieron esto. No entiendo por qué me hicieron este daño, pero quiero pedir que sanes mi corazón. O el otro camino es, ojalá algún día me pueda desquitar. Ojalá algún día Dios me ponga la oportunidad y yo le voy a hacer algo que se va a arrepentir. Hay esos dos caminos. ¿Cuál camino elegirás tú para tus lágrimas? ¿A dónde te llevarán tus lágrimas? ¿A la amargura, al resentimiento, a la venganza? ¿O a entender que hay un propósito divino por el cual Dios te permitió pasar por ese dolor? El corazón que usted ve en Esaú es un corazón herido. El corazón que usted ve en José es un corazón sanado, sanado por Dios. ¿Tenía razones justas José para vengarse de sus hermanos hablando desde el punto de vista humano? Sí. ¿Tenía razones Esaú para estar enojado con su hermano Jacob? Sí, sí. Entre otras cosas, miren cómo son las cosas que suceden. Jacob engañó a su papá para obtener la bendición. Luego sus hijos lo engañan a él y él pensó por muchos años que este José estaba muerto. Hasta ese momento que estamos viendo que él se revela a sus hermanos. Por muchos años Jacob pensó que su hijo estaba muerto porque también fue engañado. Pues muchas veces pasa que el que engaña termina siendo engañado. Pero fácilmente el dolor nos amarga. Si alguien nos hizo daño, nos consolamos en que esa persona va a sufrir. Pero el dolor que entiende que Dios está con él, que no lo deja solo, que aunque no entienda ahora, Dios está obrando aquí. Y ese dolor que se lleva a Dios, se descarga a Dios y comienza a Dios a obrar en el corazón, a sanar, es un dolor que termina en bendecirme y en bendecir a otros. Seguramente José fue un hombre que aprendió a entender a personas que sufrían. Y cuando vio a sus hermanos tan asustados, espantados, casi aterrorizados, ¿en dónde estamos metidos? Llegamos a la boca del león, pensaría ellos, porque estamos aquí a expensas de lo que va a hacer nuestro hermano, a quien vendimos y a quien hicimos tanto mal. ¿Dónde hemos caído? Pero les dijo, tranquilos, tranquilos. Dios fue el que me puso acá. No esperen. Más adelante, Él les dice, yo me encargaré de ustedes y de mi padre. Los voy a cuidar. Es posible
manejar el dolor como lo manejó José? Sí, si permitimos a Dios obrar en el corazón. Solo es posible por el obrar de Dios. Si humanamente manejamos las cosas, entonces tendremos rencor y resentimientos, pero si permitimos a Dios obrar, tendremos un corazón sano. Pregunta, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Es un corazón sano, libre de rencores y resentimientos? ¿O es un corazón con la carga pesada y la amargura de algo que me hicieron y que aún no he perdonado? Dios quiere sanarte. Lleva tus cargas a Él, lleva tu dolor, llora. Es bueno llorar a veces, llora delante de Dios y dilo: Señor, estoy herido, esto pasó hace tantos años, pero aún me duele. Cuando tú recuerdes algo de tu pasado y te salgan lágrimas, es un indicador de que todavía no has sanado. Permita a Dios sanar. Señor, te damos gracias por tu palabra que sana, que trabaja, que obra. Señor, Esaú lloró, seguramente David lloró, el Señor lloró. Porque nosotros nos libraremos también de llorar en algún momento. Pero queremos pedirte, Señor, que nuestras cargas, resentimientos, amarguras, dolores que nos causaron, los llevemos a tus pies. Que nuestros corazones sean sanos por el obrar tuyo, Señor. Que permitamos obrar tu palabra y tu espíritu en nosotros. Oh, gracias, Dios, en el nombre del amado Señor Jesús.